Bienvenidos nuevamente a mi canal Sierva de Cristo. El día de hoy continuamos analizando el capítulo 2 de nuestro libro Depresión, Ansiedad y Vida Cristiana del teólogo pastor Richard Baxter. Bueno, continuamos. ¿De dónde esta sabiduría? Es una pregunta que el autor del libro nos hace y vamos a empezar a analizar. ¿Cuáles son los componentes de la sabiduría de Baxter? ¿Dónde pueden ser localizados? Dicho de manera sencilla, pueden hallarse en la teología puritana que Baxter y sus colegas predicaban y practicaban. Los resultados de la aplicación de la teología individual y disciplinada proceden lógicamente de predicarla. No muchos pastores puritanos respetables se atrevían a predicar mucho más allá, si acaso de su propia conciencia, experiencia y alguna medida de éxito en implementar el consejo que ellos ofrecían públicamente a los demás. Por lo tanto, no solo pueden asumirse que los enfoques pastorales y clínicos de Baxter están rigurosamente basados en una teología afianzada y una filosofía metafísica, lo cual también es evidente que tanto la experiencia profesional como la personal dirigieron su consejo escrito. Recordemos que Richard Baxter estaba excomulgado, ¿sí?, por este tipo de análisis en su tiempo, ¿no? Y él dejó todo por escrito. Escribió todo lo que él pensaba y es base hoy en día para muchos análisis. Continuemos. Uno está acostumbrado a preguntar, ¿de dónde obtuvo este hombre tal sabiduría? Para Baxter la respuesta no es fácil. Él era prolífico. Aquí está la definición de prolífico. En registrar detalladamente lo que era sabiduría convencional entre sus compañeros pastorales. Pero ¿dónde obtuvo estos elementos de sabiduría que nosotros aseguramos que son duraderos y relevantes en el siglo XXI? Parte de la respuesta es que los expertos y practicantes por igual en el siglo XVII prestaban e intercambiaban ideas libremente. Estas ideas eran raramente atribuidas a sus fuentes originales con notables excepciones. Como uno podría esperar, el consejo práctico de Baxter es intrínseca y profundamente bíblico, y esto se refleja en las referencias, tanto explícitas como implícitas, a pasajes bíblicos y a la teología profundamente calvinista común en los puritanos. Cuando se refiere a un pasaje particular, Baxter podría proveer una referencia, pero con igual frecuencia. Él asume un grado de familiaridad bíblica que es rara hoy día. Aunque extendido en sus círculos regulares, él podría muy bien utilizar la práctica rabínica histórica de citar un simple fragmento de un pasaje largo, donde intentaba que el fragmento sirviera como un resumen del todo, y así lo extendían sus lectores. Un precedente antiguo sería las múltiples veces que Jesús hacía referencia a fragmentos de versículos del Antiguo Testamento y muchas veces de los Salmos, los que sus oyentes sabían que representaban al texto más largo y lo que sería por consiguiente entendido en el contexto de todo este pasaje, pero que en gran parte no había sido mencionado. Un ejemplo más reciente es la novela Moby Dick o The Whale. Aunque uno puede leer la novela y disfrutarla hasta cierto punto, incluso si no conoce las escrituras del Antiguo Testamento, es imposible, así me lo advirtieron, captar las múltiples referencias escriturales anidadas que Melville, que no era cristiano, utilizó en su famosa novela estadounidense, a menos que uno esté empapado del Antiguo Testamento. Melville
espera un alto grado de conocimiento bíblico de parte de sus lectores, una expectativa razonable para su época. Baxter asume una familiaridad similar con los textos bíblicos y las formas teológicas. Sus notas al pie de página son pocas, pero la teología o sistema de pensamiento desarrollada y abrazada por los puritanos es mucho más grande que una base estrechamente bíblica. Aunque la Biblia es la base absoluta, examinada cuidadosamente por la fe y la vida entre Baxter y muchos colegas, en términos prácticos, él y ellos prestaron ampliamente de muchas fuentes y usaron principios de lógica aristotélica, las cuales se adaptaron a la teología cristiana. Lo que hace que la obra de Baxter sea muy duradera y persuasiva es la teología cristiana, articulada profunda y cuidadosamente anudada con su adaptación a la filosofía moral estoica. Los puritanos tomaron descaradamente lo que pudieron de una variedad de fuentes, sosteniendo que toda verdad proviene finalmente de Dios y que tal verdad como fue revelada a los paganos antiguos a través de la revelación general podría ser legítimamente reciclada con cuidado y aplicada en un contexto explícitamente cristiano. Lo que emerge del material de Baxter es una mezcla curiosa y persuasiva de doctrinas cristianas sólidas y principios médicos generales y holísticos, aplicando conceptos estoicos reestructurados a estas doctrinas y principios y formulados como indiscutiblemente lógicos. El uso que Baxter hace de la lógica era característica del clérigo altamente educado de su época. Aquí recordemos que en ese tiempo no había acceso a todo el conocimiento, era solamente restringido a un cierto grupo muy selecto. Aquí no se especifica que era el clérigo, ¿sí? Bueno, los estoicos tenían muchas ideas que eran antiéticas para la creencia y práctica cristiana, tales como el suicidio. Eso no les impedía a los puritanos que apreciaran esos elementos de la filosofía de los estoicos, los cuales eran generales y adaptables al pensamiento cristiano. Específicamente, las creencias y prácticas lógicas articuladas muy cuidadosamente por los estoicos eran readaptadas, como decimos ahora, por Baxter y los de su clase, con ejemplos mordaces en el material a seguir. Entonces aquí vamos a empezar a analizar. Para Baxter y sus contemporáneos, la lógica era un ejercicio práctico mucho más avanzado que la lógica uno a uno que algunos de nosotros pudimos haber encontrado en la universidad y luego lo olvidamos. La creencia y el comportamiento estaban intrínsecamente ligadas para Baxter, así como también para los estoicos. Lo que uno creía determinaba lo que pensaba. Volvamos a repetir, lo que uno creía determinaba lo que pensaba. Exacto. Sobre los asuntos y predeterminaba la manera en que respondería a las opciones posibles a lo largo del sendero de la vida. Las creencias distorsionadas llevarían inevitablemente a interpretar las circunstancias de manera equivocada y por lo tanto a las decisiones erróneas y al comportamiento inmoral. Baxter se esfuerza por usar la lógica para criticar, desafiar, consolar y persuadir a sus lectores. Aunque él no les dice explícitamente lo que hace, ni siquiera el por qué, no tiene reparo en arrinconarlos con sus interrogatorios y luego preguntarles qué quieren hacer después. Él disfruta reducir un problema aparentemente intrincado a una elección binaria y su racionamiento es firme tanto teológico como lógicamente. Al igual que sus contemporáneos, él no percibe necesidad alguna de darle crédito a alguien con las ideas que prestaba de otros, por ejemplo, Epicteto, y las adaptaba para sus propósitos. El tipo de atribuciones y citas obsesivas que uno espera encontrar hoy día en las obras cultas no era muy común en los días de Baxter, ni a lo largo de la historia.
sino hasta recientemente. No solo no habían leyes de derechos de autor, sino que la noción de la propiedad patentada de material puesto a la disposición del público como parte de las obligaciones de uno parece haber estado ausente. Así que Baxter, formalmente equipado, aunque en gran parte autodidacta en lógica, así como también en hebreo, en griego y en latín, se sentía perfectamente cómodo con utilizar ese entrenamiento. Era sencillamente correcto y práctico. Irónicamente, el acercamiento de Baxter a lo que etiquetaría como depresión, ansiedad o psicosis ha pasado desapercibido y por lo tanto sin crédito por parte de los clínicos del siglo XX y XXI, quienes han usado acercamientos similares desde una perspectiva secular. Lo que Baxter utilizó fue un precursor claro de lo que ahora llamamos terapia cognitiva conductual, TSC, terapia cognitiva conductual. Su versión de TSC se consideraba rudimentaria y altamente personalizada para su población clínica relativamente homogénea. Aún así, todavía debe reconocérsele como precursora de una herramienta muy poderosa y altamente respetada para lidiar con muchos problemas clínicos que de otra manera serían intratables, particularmente aquellos de naturaleza severa y crónica, incluyendo los mencionados anteriormente. Baxter empieza por aconsejar a sus lectores a enderezar su propia teología. Continúa diciéndoles cómo hacerlo de manera práctica usando su propio antecedente de la TCC, y se asegura de que sus lectores entiendan que sus problemas tienen dimensiones somáticas, así como también emocionales y espirituales. Luego concluye diciéndole a sus lectores que confíen en sus médicos y que tomen sus medicamentos. Describir esto como una confluencia de creencia, conducta y medicina simplificaba sobremanera el acercamiento de Baxter. Sin embargo, es una buena hipnosis para quienes están dispuestos a explorar el tipo de consejo que él provee gratuitamente. Bueno, como vemos, el teólogo y pastor Richard Baxter era muy usado en su época, muy usado, y él veía una línea muy delgada entre la medicina y la parte espiritual, y todo lo enfocó bibliocéntricamente, ¿sí?, con base a la palabra de Dios, 100% a la palabra de Dios. Bueno, yo te doy gracias si has llegado hasta acá este video. Yo te invito a que te suscribas, a que le des un like, a que compartas, a que comentes esta información que estamos subiendo al canal acerca de la depresión, ansiedad y vida cristiana. Sabiduría práctica de Richard Baxter. Es muy importante conocerla, y más en este tiempo, cuando la sociedad está sumergida en una depresión por una cantidad de cosas y acontecimientos que están sucediendo con este disque nuevo orden mundial. Entonces tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que rescatar esta literatura, estos libros, esta sabiduría que ha trascendido de siglo en siglo y que aún nos tiene, obviamente enfocando todo a la palabra de Dios, todo con base en la Biblia, todo bibliocéntrico. Bueno, si quieres contarme algo acerca de lo que te ha pasado, puedes hacerlo a través de este correo electrónico. Y como siempre en este canal, Soli Deo Gloria, la gloria sea para nuestro Señor. Bendiciones.